Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Vemos que Abraham le quiso dar lo mejor a Dios, porque el Señor le estaba probando. El pedirle a su hijo, a su único, a su promesa, al que amaba, Abraham le dio todo al Señor. Hermanos, tenemos que ser como Abraham, el darle todo a Dios, el darle el tiempo, el comunicarnos con Él. Eso nos ayudará en diversas pruebas que tal vez ahora no las podemos ver, pero tienen que llegar en cualquier momento. Para esto hay que estar preparados. Hermanos, los juicios son para los pecadores, aquellos que están apartados, que no quieren escuchar la voz del Señor, que se les ha hablado y no entienden que el Señor les está hablando. Dios solo prueba a los justos, a los que están a la brecha, a los que están buscando del Señor, a los escogidos, porque Él sabe que si les manda prueba a ellos, ellos correrán a Él y sabrán qué hacer en esos momentos difíciles. El buscar auxilio, el buscar socorro al Señor, el no negarle. Y vemos algunos ejemplos de prueba como en los discípulos. Jacobo fue asesinado con espada por el rey Herodes. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Esteban fue apedreado. Santiago fue asesinado a espada en Jerusalén. Juan enfrentó un martirio cuando iba a ser hervido en un enorme caldero de aceite, pero fue librado de la muerte. Creo que nosotros no soportaríamos esas pruebas. El Señor quiere que dejemos todo en sus manos. Nosotros necesitamos ser probados para así aprender la lección que el Señor quiere darnos. Amén. Hay muchos puntos sobre las pruebas, los cuales quiero darles algunos, que son la prueba de la fe. El día viernes nos predicaban sobre la fe. Denis Sarmiento nos predicaba sobre la fe y sobre este capítulo de la Biblia en Números 13, 17. Amén. 13, 17. Y nos brincamos hasta el 26. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. El 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita
aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita al Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hermanos, muchas veces somos como el pueblo de Israel de aquel tiempo, el cual temía pelear con sus enemigos, no tomando en cuenta a Dios. Y este es uno de los errores que tenemos, el no dejar el control al Señor, el no dejar toda en sus manos. Pensamos que con nuestras propias fuerzas nosotros podemos, pero no es así. En este caso, el pueblo de Israel pensaba que no podían con sus fuerzas, pero nunca le pidieron a Dios que fuera delante de ellos. Seamos pues como Caleb, el no dejar que otras personas nos digan que no podemos con esa prueba. Toda fe verdadera es nacida en aflicción. Cuando nosotros nos dirigimos a la palabra del Señor, le decimos que traiga fe en nuestras pruebas, porque así es como crece la fe, de prueba en prueba, no quejándonos al Señor ni murmurando, porque así podemos perder nuestro testimonio, el cual el Señor nos dio por medio de la prueba, para que nosotros habláramos sobre sus maravillas. Otro de las pruebas es la prueba de la tentación. Veamos en Génesis 39, del 7 al 12. Amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. La tentación no viene de Dios. Vemos que la tentación llegó a la vida de José, el cual José era un varón temeroso. Vamos a Santiago 1:12, 14. 1:12 al 14, por favor. Amén. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. La tentación no viene de Dios. Vemos que Dios no tienta a nadie, sino el diablo. El diablo tiene que pedir permiso a Dios, lo vemos en la vida de Job, para poder mandar tentación y enfermedades. Hermano, la tentación es un ataque del enemigo, el cual nos quiere hacer caer, destruir lo que hemos estado construyendo a lo largo de nuestro ministerio. Para eso hay que estar santificados, consagrados al Señor. Veamos otro punto, es la prueba de la enfermedad. Hermano, lo que estamos viviendo hoy en día es una prueba en la cual el diablo ha atacado a la iglesia del Señor por medio de esta enfermedad. Sé que se nos ha hablado mucho de esto, pero
El Señor pone en mi corazón el contarle nuestro testimonio, el cual ha sido tan difícil, el perder a mis papás en tan solo 4 días y una semana después a mi abuelita, ha sido muy difícil y bueno, el Señor ya me ponía este tema, el dárselos, el predicarlo, ya hace varios meses y el Señor ha estado hablando a mi vida por medio de pruebas. Yo sé que también a mis hermanos les ha hablado por medio de pruebas. Y bueno, les quiero contar este testimonio. El día 27 el 27 de mayo, el Señor llamó a su presencia a mi papá. Yo sé que muchos lo sabían, pero bueno, es parte de este testimonio. Ha sido tan difícil el cual Dios nos ha hablado con vara, nos ha hablado muy fuerte en estos meses, en este año. Igual con lo de mi mamá, Dios no nos ha dejado, nos ha dado fuerzas todos los días para seguir adelante. No le haga caso al enemigo, el cual nos quiere atacar y nos quiere destruir nuestra vida. El Señor nos habla muy fuerte para que nosotros entiendamos. El Señor, como les dije, el 27 de mayo habló a mi papá para estar en la presencia del Señor y casi nuestro testimonio no se lo hemos contado a nadie. Bueno, nosotros fuimos positivos al COVID y bueno, es un testimonio que tal vez vean fuerte o así, y qué bueno que está siendo grabado, pero bueno, ese mismo día, nos dieron, nos hablaron los de Secretaría de Salud y nos dijeron que ya éramos negativo, y estábamos muy gozosos ese día, me acuerdo, porque llevamos desde el día 10 de mayo que nos habíamos contagiado de aquella enfermedad. Y en esa semana, un día jueves, tuvimos que llevar a internar a mi mamá al hospital, a la clínica 6. Y bueno, lo veíamos muy difícil, el cual no sospechábamos que era eso, el que era mi mamá positivo, pero teníamos a mi papá en nuestra casa, y el Señor nos dio fuerzas, todos los días, me acuerdo que nos poníamos a orar, que nos poníamos a ayunar. Y bueno, yo fui un caso más o menos como asintomático. Y el Señor nos estuvo hablando en esos mismos días, que llevamos a mi mamá a la clínica 6 y nos dijeron que la teníamos que internar. Y luego mi papá, mis hermanos fueron a hacerse la prueba. Yo me quedé para cuidar a mi mamá. Y al regresarme a la casa, bueno, a mí también mi hermano me lleva para hacerme la prueba. Y el día sábado nos dan la noticia de que
Mi abuelita también se puso mala también de eso. Y también fue internada. Y el día domingo fue todo muy rápido. El día domingo también vimos a mi papá que ya no podía hablar, ya no tenía respiración, ya sus manos no se le ponían como mi mamá sí se le ponía muy blancas, pero bueno, vi que mi papá se veía un poco más fuerte, un poco más, como que tenía aún más fuerzas, más que mi mamá, porque mi mamá sí se veía muy mal. Y luego después el domingo en la noche, en la tarde, después de la transmisión del culto, lo tuvimos que llevar a mi papá para también internarlo. Y bueno, el tener a mi mamá y a mi papá internados en la misma clínica, pues es algo muy difícil. Igual el que también estuviera mi abuelita. Y bueno, es algo muy, muy complicado el platicarles, pero pues todo obra para bien. En todos esos días, hasta el 27 de mayo, estuvimos encerrados en nuestra casa, claro, sin estar con otra persona que la fuéramos a contagiar. Fue una prueba muy difícil, el cual queríamos estar cuidando a nuestros padres, queríamos verlos, no nos permitían, y más porque pues, no teníamos esta enfermedad. Y luego llegó ese día, el 27 de mayo, llegó y en la tarde nos hablan los de Secretaría de Salud, como ya les había dicho, y nos dice que ya éramos negativos, que ya podíamos salir. Entonces me acuerdo que mi hermano nos dijo, a ver qué podemos comer, pues para alegrarnos, el poder distraernos de todos estos días en el cual nos las pasábamos, claro, orando, ayunando, pero también sin ninguna fuerza, pues íbamos del cuarto de nosotros hacia la cocina y era un cansancio que era muy rápido, que parecía que hasta hubiéramos corrido así por varios kilómetros. Y luego ese mismo día, no sé, todavía no pasaban 2 horas o 3, que hasta nos marcó mi tío Luis y nos dijo que fuéramos corriendo al hospital. No sé si, no me acuerdo muy bien si él ya sabía que nos había hablado de Secretaría de Salud y nos dijeron que ya éramos negativos, casos negativos, y fuimos rápido al hospital y el ver que mi hermano se mete al hospital para ver de qué información le iban a dar de mi papá. Y bueno, nos dijo mi tío Luis que también iba con nosotros y él se metió, no sé por dónde o qué puerta, no lo habíamos topado. Y al salir, sale con lágrimas, se veía su cara muy, muy triste y nos dice que el Señor ya se había llevado a mi papá. Fue algo muy duro, pero es algo que el Señor me hace sentir, el poder sentir el abrazo de mi tío, que tal vez y no sabía que ya éramos negativos o que tal vez tenía miedo el contagiarlo o así, porque pues él no estaba enfermo de aquello. Y en eso llegó también mi tía Cristela, mis primos, y luego ya después llegamos a nuestra casa, llegó el pastor, mis primos, y
y ya al siguiente día lo tuvimos que velar. Y bueno, qué difícil el enterrar a mi papá y el estar, mi mamá todavía internada. Era algo que pensábamos mucho, el cómo decirle a mi mamá de que el Señor se había llevado a mi papá. Es algo muy difícil que pensábamos en esos 4 días. Pensábamos mucho el cual de cómo se lo íbamos a explicar, cómo se lo íbamos a tratar. Pues ella cuando saliera iba a estar delicada de salud. Entonces, pues no sabíamos los planes del Señor, el cual el día domingo, el día lunes, perdón, a la 1 de la mañana llamó a su presencia a mi mamá. Y pero antes de eso me acuerdo que estábamos platicando con mi tía Cristela, que también le doy gracias porque también estuvo ahí con nosotros, quedándonos, dándonos fuerzas, dándonos consuelo. Y nos pusimos a orar, nos pusimos a orar en la madrugada. Y fue cuando el Señor nos estaba ministrando y nos estaba diciendo que mis papás oraban todavía en la lucha que tenían ahí, todavía oraban por nosotros, todavía pues es una lucha espiritual, una lucha en donde está el diablo peleando por el alma con Dios, con los ángeles de Dios. Y el Señor nos hablaba que aún todavía clamaban por nosotros. Y a la 1 de la mañana nos hablan del hospital y se fueron mis hermanos y se fue también mi tía. Y yo me quedé solo con mi primo Diego y estuvimos orando, estuvimos clamando, dándole gracias al Señor. El Señor pues ya ponía en mi corazón el que se había ido mi mamá. Llegaron como a las 3 de la mañana, 4, y vinieron y me querían dar la noticia, pero yo ya sabía porque el Señor te da fuerzas para salir adelante. Igual fue muy difícil pues, estar en las capillas, estar en el funeral, el enterrar también a mi mamá después de 4 días. Y luego fue algo muy difícil el cual estando una tumba casi al lado de mi papá, enterrar a mi mamá y ver a los dos ahí, no sé, el Señor ponía mucha fuerza porque decían algunos de mis tíos, ¿por qué tú no lloras? ¿Por qué tú no le lloras a tus papás? ¿Por qué esto? Y yo, es que la verdad ya no salen lágrimas para los dos, por más que quiera, por más que hago lo posible, no puedo hacer. Pero ellos no entendían que era la fuerza del Señor el que nos estaba haciendo probar por esta prueba que era tan difícil. Y una semana después llama a su presencia también a mi abuelita. Igual era algo muy difícil el estar en la misma funeraria, el estar en el mismo panteón. Y no sé, el Señor aún estaba con nosotros. Nosotros no dejábamos de orar, de ayunar. Sé que vino la depresión a nuestra vida, pero el Señor nos fue ayudando. Después de todo esto, una semana después, más o menos en estos días,
en esos días, yo tenía sueños en el que el enemigo me decía, tu papá no se fue con el Señor, Él está aquí conmigo. Y yo tenía como, no sé, tuve esos sueños 2 o 3 veces, en el cual yo pues lo reprendía en el mismo sueño, porque me ponía a orar en la mañana, en la noche, perdón, y, eso es lo importante de la oración, el cual tenemos que orar antes de irnos a dormir para que el Señor vele nuestros sueños. Y bueno, el diablo ponía esos sueños, esa depresión. Yo la verdad no, le soy sincero, no tenía ganas de nada, de salir o de convivir. A veces me encerraba o hacía otra cosa para distraerme y veía la transmisión, pero solamente repetida, ya cuando se acababa o así. Le soy sincero porque estoy en el altar, no tengo que decir mentiras. Y fue como 2 o 3 veces de eso. Y luego, ya después, tiempo después, fui a una velada a la casa de mi tía Cristela, y el Señor me ministraba y me decía, ¿por qué te estás sintiendo mal? ¿Por qué clamas a mí y me dices que a dónde se fue tu papá? Mi papá era de esos hombres que usted lo veía y veía que él adoraba al Señor y así, pero en la casa pues era muy enojón, muy estricto así, y era de esos hombres que se la pasaban viendo, no sé, unos 3 juegos al día de fútbol, de béisbol o así. Se la pasaba como 4 horas, 5 horas. Y el Señor, mientras en esa administración, yo empezaba a llorar y el Señor me decía que el diablo quería poner esos pensamientos y esos sueños en mi corazón, en mí. Y yo lloraba al Señor porque el Señor nunca se equivoca. Entonces, el ver la grandeza del Señor, la misericordia del Señor, el cual yo la verdad no sé, no me sentía digno de orar o así. Sé que el Señor siempre estaba ahí en cualquier tiempo en el que yo clamaba a Él. Pero el diablo otra vez se metía en los sueños y decía eso. Y el Señor me dijo que no dijera el por qué. Ahorita vamos a ver más adelante esto. Que no dijera el por qué, porque yo ya sabía la verdad, el cual Él se había llevado a mi papá, y me hacía reflexionar, regresar al pasado, un día, el mismo día, perdón, el mismo día que lo llevamos a internar a mi papá. Antes de salir de la casa, yo le dije que se pusiera a cuentas con Dios, y el Señor me mostraba aquella escena en donde veía a mi papá pidiendo perdón, que tal vez él estaba muy cansado, pero Dios escuchó su oración. Y
y Dios le perdonó todos sus pecados. Y ya después que el Señor me ministraba, Él me hacía recordar esa escena. Y también otra escena en donde lo llevamos al hospital y el Señor me ponía en mi corazón el llevarlo en el brazo de mi papá hasta que lo consultaran así a urgencias. Y mi papá me miraba y yo le decía que lo amaba mucho, que pronto íbamos a estar juntos y se me quebraba la voz también ahí, porque tal vez se lo decía muy, muy pocas veces, pero el Señor me hizo sentir en esa ocasión el decirle de nuevo, el decirle que orara por mi mamá, que tal vez iba a estar pegado a ella en ese lugar. Y mi papá solo se me quedaba viendo y me decía que sí. Entonces, esos son los pensamientos que me puso el Señor en aquella administración, que me puso esas escenas en las cuales pude recordar que el Señor es fiel y que Él se lo llevó y ahorita está en su presencia, mis padres. Y después me habló por medio de un sueño que veía a mis papás que venían de un lugar, venían hacia mí y ellos venían con bolsas. Veía que mi mamá de primero no me pasó así de largo y no me hizo caso. Y fui con mi papá y le dije: papá, ¿qué tiene mi mamá? ¿Por qué no me hizo caso? Y me decía: no, es que ella está muy cansada. Y él llevaba 2 vasos de agua, recuerdo muy bien. Entonces, en aquel lugar, íbamos por una calle y mi papá iba muy cargado. Entonces yo le dije: papá, ¿quieres que te ayude a cargar esas bolsas? Y me decía que sí. Entonces mi mamá se adelantó por mucho. Se adelantó, no sé, como por 10 metros, 15 metros. Y yo la veía que caminaba. Y veía a lo lejos que venían 2 señoras a ella. Y la verdad no sé qué le dijeron. Y ella pasó de largo. Entonces esa escena, cuando mi papá y yo caminamos hacia esas señoras, veo que esas señoras nos dicen: no pueden cargar con eso, no pueden cargar con esas aguas. Y mi papá las tiraba, las arrojaba. Entonces, al yo caminar con él, las bolsas las dejó ahí y cambió la escena de aquel sueño en que estábamos caminando hacia un río. Entonces, íbamos hacia aquel río y veía a mi papá que de primero iba caminando despacio y ya después fue caminando más rápido. Y al acercarnos a aquel río, veo que mi mamá está sentada en una orilla y mi papá me dice: ven, vamos con tu mamá. Y yo: claro, a ver si no está enojado o así. Y mi papá se sentó arriba, un poquito arriba de ella, era como que una piedra. Y él solamente
me sonreía y nunca había visto esa sonrisa. Y mi mamá se veía muy, tenía la cabeza agachada, se veía muy triste. Pero, y luego después yo me le puse atrás de ella estaba sentada, yo parado, y me dijo, ven, acércate a mí, aquí debajo del río. A los que le he contado, les dije que el río era como que transparente, no, solo se veían las piedras, se veía el agua, pero muy apenas. Y mi mamá me dice que me vaya a agachar ahí con ella. Y me dijo, ven y híncate conmigo, aquí enfrente de mí. Y yo veía que ella me decía unas palabras muy tiernas, muy dulces. Y me ungía con aceite. Y me decía, ya falta poco para que el Señor venga y nos vayamos a volver a ver pronto. Y bueno, yo me quedé con ese sueño y se los comparto para que igual pues viene en nuestro testimonio. Y el Señor me iba hablando y les digo que en aquellos días fue algo muy difícil, en el cual ya había pasado todo esto y en las noches me ponía a llorar así. Mis hermanos me hablaban así y no quería ir, la verdad no quería convivir con nadie. Luego en aquella administración me hizo recordar todas estas escenas, este sueño de nuevo, y me decía que era el enemigo el que me quería atacar por medio de la depresión, por medio de la tristeza. Entonces yo le pedí perdón. Le dije, Señor, perdóname por ser incrédulo, por ser por no tener fe, que tenía la fe tenía muy poca. Y el Señor me hizo recordar todo eso y me hablaba de que me enderezara, que tal vez no me había ido al mundo así, pero le estaba haciendo caso al enemigo. Y es por eso a donde voy, en la prueba de la enfermedad, que también la depresión puede ser una enfermedad. Y el enemigo ataca por medio de la depresión, de la tristeza. Y eso son las luchas del enemigo. Amén. El domingo el pastor nos predicaba sobre la salud, en la cual dio varios puntos, pero aquí están 3 puntos de cómo la gente busca la manera para ser sanado. El primero es por medio de la ciencia. El segundo, por medio de curanderos. El tercero, por medio del Señor. Y en la palabra de Dios viene la respuesta de todo esto, del COVID, de la influenza, de todo. Viene en 2 Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, la gente no entiende que la respuesta está en Dios. Amén. Veamos en Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos brincamos al 6, por favor. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, vemos la historia de Job, en la cual el Señor le dio permiso al diablo para que le atacara y le quitó su ganado, sus siervos, sus hijos. Hermanos, Dios tiene que probarnos para así seguir firmes. Nos quiere enderezar para después de la prueba bendecirnos. El Señor mandará una prueba que Él sabe que usted puede. Dios conoce su corazón, Él conoce sus pensamientos, sus sentimientos, sus pensamientos. Él no mandará una prueba que usted no pueda. El enemigo no le atacará estando usted mal, porque Él sabe que van en donde mismo. El pastor nos contaba de un hermano que decía que por qué el diablo no le atacaba. A lo que le respondieron: porque va en el mismo lugar. Porque va en el mismo lugar. ¿En dónde me quedé? Porque va en el mismo camino que él. Pero si se le pone al frente, orando, ayunando, es cuando el enemigo le atacará. Porque él no soporta gente que le sirva al Señor. Gente que se levante en las mañanas a interceder por su familia, por la iglesia. El enemigo no soporta gente que esté ayunando, gente que le arrebate almas. Hermanos, no tengamos miedo cuando esto acontezca, porque tenemos a alguien más grande y poderoso. Hermanos, las pruebas son del Señor. El Señor quiere que nos enderecemos, que seamos fieles. Una de las cosas que aprendí en lo que hemos pasado es el no reprochar, el no decirle a Dios el por qué lo hizo, porque sus planes son perfectos. Y si Él lo quiso así, es porque Él quiere lo mejor para nosotros, que tal vez nos habló tan fuerte, con vara, pero es para bien, es para alejarnos de nuestros malos caminos, es para elevar nuestra fe, es para que nuestra familia regrese a los pies de Cristo. Necesitamos ser moldeados por el Señor. Dicen que había una pareja que viajaba mucho y fueron de compras a las tiendas de un país, y a esta pareja les gustaban mucho las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día en una tienda vieron a una hermosa taza. El hombre dijo: ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y el vendedor se la mostró. Mientras el vendedor se la daba,
la taza de repente comenzó a hablar y decía: es que usted no entiende, no siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo en donde yo era roja y estaba en barro. Mi maestro me tomó y me enrolló y me pegó una y otra vez y yo grité: déjame en paz. Pero él solo sonrió y dijo: todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas, dijo la taza, y de repente di vueltas y vueltas. Dije: párale, me estoy mareando, grité. Pero el maestro solo dijo: todavía no. Luego me puso en un horno, nunca había sentido tanta calor. Yo me preguntaba por qué me quería quemar y solo leía sus labios que decían: aún no. Luego me sacó de aquel horno y me puso en una mesa y me empecé a enfriar. Así esto es mejor, yo dije. Luego tomó una brocha, me pintó por todos lados, los olores eran horribles, pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Él solo dijo: todavía no, aguanta un poco más. Luego de repente me volvió a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, le grité, lloré, pero en todo este tiempo le veía moviendo su cabeza y decía: todavía no. Entonces me di cuenta que no tenía esperanza, nunca lo podía lograr. Estaba lista para darme por vencida, pero la puerta del horno se abrió y me sacó y me puso en el estante. 1 hora después me entregó un espejo y dijo: mírate. Y entonces me miré y dije: esa no soy yo, no puedo ser yo. Es hermosa, ¿soy hermosa? Yo quiero que recuerdes, me dijo mi maestro, yo sé que duele ser enrollada y golpeada, pero si solo te dejo, te hubiera secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable en aquel horno, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no hubiese hecho esto, nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida, sino te hubiera puesto en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo, porque la firmeza no iba a aguantar. Ahora eres un producto terminado. Hermanos, el Señor nos tiene que hablar. Hay veces que tiene que ser muy fuerte, con vara, pero para que nosotros podamos entender su propósito, nosotros somos como esta taza. A veces decimos al Señor: no puedo con esta prueba porque es muy difícil. Pero el Señor dice: espera, aún falta un poco. Espera, tendrás la victoria. Espera que después de todo este proceso serás limpio. Hermanos, los invito a consagrarse, a buscar del Señor. Él viene pronto, viene por una iglesia limpia y sin mancha. Pero antes de todo esto, la iglesia tiene que pasar por pruebas. No tengamos temor a lo que venga, sino estar tomados de las manos de Dios y no dejando de orar y ayunar. Mi deseo es que Dios le bendiga y espero que esta palabra que Dios me ha dado sea de grande bendición para su vida. Amén.